¿las autoridades impartirán justicia? Agradezco al titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, pieza clave en este proceso, que nos acompañe esta noche. Santiago Nieto, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Elisa. Y llegando justo de una gira, ¿verdad? Sí, de Campeche estamos haciendo unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas. Fui a Campeche a firmar un convenio con el fiscal y con el gobernador Alejandro Moreno para poder generar estas unidades y tener información que les sirva a la unidad de inteligencia financiera, que les sirva a ellos para combatir los casos de corrupción, los temas vinculados con el lavado de dinero y en general los delitos relacionados con el sistema financiero. Y además de estas pláticas para crear las unidades que puedan comunicarse entre ustedes, ¿estás en comunicación constante con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de la Función Pública? Sobre todo lo pregunto en particular, en este caso de Altos Hornos y Emilio Lozoya. Sí, hemos trabajado de forma muy cercana en el ámbito administrativo con la Secretaría de la Función Pública para poder intercambiar información sobre las investigaciones que ella desarrolla y lo que tenemos nosotros. Y en la Fiscalía General de la República, pues, los equipos de trabajo están muy interrelacionados para poder compartir la información que sea necesaria para poder judicializar las carpetas de investigación. Por otro lado, lo que nosotros hacemos es el congelamiento de cuentas, que digamos esa es nuestra atribución propia, y la estamos desarrollando para efecto de impedir que los recursos que hayan tenido un origen ilícito continúen en el sistema financiero. ¿Y existe o no ya una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya? Bueno, creo que le tocaría más bien a la Fiscalía General de la República hacer un pronunciamiento sobre ello, pero lo que yo sí plantearía sería lo siguiente. La semana pasada la Secretaría de la Función Pública inhabilitó al señor Lozoya por 10 años en razón de prácticas de corrupción durante su administración. Sí, y que este es un procedimiento administrativo, lo comentábamos en ese entonces, falta todo lo demás. Todo el régimen penal. Después, en la parte financiera, nosotros lo que hicimos fue congelar las cuentas en razón de ciertas operaciones que consideramos ilícitas. Altos Hornos de México le paga a una filial de Odebrecht, que a su vez le hace una transferencia a una empresa vinculada con el señor Lozoya, y después a partir de ahí vienen transferencias a varias personas, incluyendo una hermana de Lozoya, él mismo, con el cual se hacen de ciertos bienes inmuebles y realizan operaciones financieras dentro y fuera de la República Mexicana. Y después... ¿Se congelan, perdón, nada más aquí interrumpo un momentito, Santiago, ¿se congelan también las cuentas de la hermana o familiares? Sí, exactamente. Sí, la hermana, la esposa, las empresas de la esposa, las empresas del señor Lozoya, todas las personas que participaron en este proceso que nosotros consideramos ilícito. Por otro lado, también está siendo investigado el hecho de que haya sido vendido por parte de Altos Hornos de México a Pemex, la planta de agronitrogeneras, donde tenemos un perjuicio al erario en razón de que era una planta que costaba 50 millones y terminaron vendiéndola en casi 500 millones de dólares, cuando no tiene ninguna operación útil en realidad. Se trató de una operación en perjuicio a las finanzas públicas, en perjuicio a las mejores condiciones de contratación para el Estado, y esas transferencias son las que nos llevaron a congelar las cuentas de Altos Hornos de México y por supuesto del señor Ancira, que ya ha sido hecho del conocimiento público su detención en España. Estamos trabajando, Altos Hornos de México ya ha comparecido ante la Unidad de Inteligencia Financiera y hemos desbloqueado 29 cuentas hasta este momento relacionadas con el pago de trabajadores. Esa era la pregunta siguiente, porque se han manifestado allá en Coahuila. Presentamos aquí algunas imágenes de los trabajadores en donde están muy preocupados por saber si van a poder seguir recibiendo sus honorarios, sus sueldos, y también, por supuesto, en el tema financiero, pues hay preocupación a nivel internacional, ¿verdad? Sí, no, a ver, eso es muy importante. Nosotros está garantizado, evidentemente, que van a poder tener disponibilidad de los recursos desde incluso hoy en la tarde, mañana, hoy en la noche, hoy y mañana ya podrán tener acceso a sus recursos.
recursos para el pago de proveedores, accionistas, temas vinculados con trabajadores. Lo que se va a permanecer congelado son las cuentas que fueron utilizadas para estas operaciones de naturaleza ilícita y, por supuesto, las relacionadas con Ancira, el señor Ancira, y con el señor Lozoya, en virtud de que los actos de corrupción que generan las operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisamente la ilicitud deviene que se trata de actos de corrupción, ellos son los titulares, y es importante tener esta medida cautelar para evitar que los recursos sigan dañando al sistema financiero. ¿Qué sigue para las medidas cautelares de la Unidad de Inteligencia Financiera? Tienen que esperar, por supuesto, procesos, pero ¿qué realizan con las cuentas? ¿Se mantienen congeladas? ¿Y después qué seguiría en caso de que hubiera ya una orden de aprehensión, por ejemplo, se comprobara? Se mantienen congeladas. Nosotros presentamos además una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía debe desarrollar sus actividades y, en su caso, determinar el aseguramiento de las mismas cuentas, y mientras tanto ese dinero permanece en los bancos. Se ha discutido mucho esto. Yo soy de la idea de cuando venga esta reforma, mejor dicho, la expedición de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de extinción de dominio, que las cuentas congeladas por la UIF pasen y cuando sean abandonadas, cuando nadie las reclame, pasen, que sucede mucho sobre todo ¿sí? con casos vinculados con delincuencia organizada, y todas estas, que esos recursos pasen al Estado mexicano. ¿Se congelaron cuentas offshore? ¿Fuera del país? En este momento no, se trata de las cuentas solamente en la República Mexicana. Sin embargo, estamos trabajando de manera coordinada con varias instancias de carácter internacional para efecto de que se pueda hacer lo mismo en otras latitudes, dado que el problema de Odebrecht, como sabemos, y yo lo hemos platicado muchas veces, era un problema regional que afectaba a todos, casi a más de 22 países de África, Europa y América Latina, y que México y Venezuela éramos los únicos que no habíamos hecho nada para combatir este caso. Y justamente sobre este tema nos platicaba Ignacio Rodríguez Reina que parte del dinero se fue a una cuenta en un paraíso fiscal, y ellos detectaron que justamente era también en donde depositaba Odebrecht. ¿Esas todavía no se pueden tocar por lo pronto? Por lo pronto, sin embargo, porque en ese momento nuestra facultad está circunscrita al ámbito mexicano, pero hay una enorme colaboración con las unidades de inteligencia financiera de otros países para efecto de evitar este tipo de prácticas. Hay que recordar que México tiene la obligación convencional de generar todas las medidas administrativas y legales suficientes para combatir la corrupción y para que podamos vivir como ciudadanía mexicana en un medio ambiente libre de corrupción. ¿Y de cuántas cuentas estamos hablando y de montos? ¿Se puede saber? En este momento no, estamos hablando de 13 cuentas, pero en este momento todavía, además de las 29 relacionadas con Altos Hornos de México, vinculadas con los trabajadores. En este momento el sistema financiero tiene 48 horas para notificar los montos que se encuentren congelados, y a partir de eso nosotros podemos dar la información correspondiente, pero estamos todavía en este proceso de las 48 horas. Y esta investigación que han realizado los ha llevado también hacia otro tipo de personajes, funcionarios públicos, exfuncionarios, figuras conocidas. Sí, hemos visto casos. Este es un caso particular de lavado de dinero, es un caso particular de corrupción política, particularmente de cohecho, y temas relacionados con defraudación fiscal. Sin embargo, nos ha permitido visualizar que en realidad el sistema político mexicano en la anterior administración se movía con base en actos de corrupción en todos los espacios. Hemos detectado corrupción en el sector salud, hemos detectado corrupción en las aseguradoras, hemos detectado corrupción en constructoras, se ha detectado corrupción en temas vinculados con procuración de justicia. La verdad es que creo que es importante esta reformulación de la vida pública, y ahí sí quiero hacer un planteamiento muy claro. Yo tengo la instrucción del presidente López Obrador de actuar con absoluta imparcialidad, pero también denunciando y bloqueando todos aquellos casos en donde encontremos un acto de corrupción, sin importar de quién se trate. ¿Esperaremos más casos así, de este tipo, de altísimos funcionarios? Sí, sin duda. Gracias, muchas gracias, Santiago Nieto, por acompañarnos esta noche.